Muy buenos días, muchas bendiciones a cada uno de aquellos que han decidido desde muy temprano estar a solas con Dios. Ese es nuestra más grande privilegio y el deseo más grande de nuestro corazón. Recordar cómo Jesús se levantaba cada mañana para tener un momento de paz con su Padre, para renovar las fuerzas, para recibir instrucciones, para obtener paz, para recibir poder, para enfrentar ese día. Y hoy tú y yo hacemos lo mismo que hacía Jesús. Descubrir cómo cada mañana hay una nueva y reformada fuerza para emprender y enfrentar las cosas que ignoramos a esta hora que van a ocurrir durante el día. Pero el Dios que las sabe quiere acompañarte. Así que recibe un abrazo de parte de Dios y desde mi corazón para ti también, para que puedas saber que estás con Él. Comparto contigo las palabras del Salmo 29, que dice: Hijos de Dios, tributad al Señor la gloria y el poder. Tributad al Señor la gloria de vida. A su nombre, adorad al Señor en la hermosura de su santuario. Voz del Señor sobre las aguas, truena el Dios de gloria. El Señor sobre las muchas aguas. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es majestuosa, la voz del Señor quiebra los cedros del Líbano, hace saltar al Líbano como becerro y al Sirión como búfalo. La voz del Señor vierte llamas de fuego, la voz del Señor sacude el desierto de Cades. La voz del Señor desgaja las encinas, desnuda los bosques, y en su templo todo proclama su gloria. El Señor preside el diluvio y se sienta por rey para siempre. El Señor da poder a su pueblo, bendice a tu pueblo con paz. Un salmo de gloria, un salmo de alabanza, un salmo en la que se exalta la poderosa voz de Dios. La pregunta es, ¿tú la escuchas? ¿Oyes la voz de Dios? ¿Sientes su voz hablando a tu mente? ¿Sientes su voz hablando a tu corazón? ¿Sientes esa voz, la escuchas hablando a tu conciencia? ¿Escuchas esa voz y la obedeces? ¿Se te confunde la voz de Dios con la voz de los hombres o con la voz de Satanás? Hoy el Señor quiere que conozcas su voz, que confíes en su voz, que identifiques su voz y que sepas que cada vez que abre su boca para hablarte es porque te ama y está interesado profundamente en ti. Que hoy puedas escuchar esa voz de Dios y que esa voz sea clara, nítida y perfecta, y que tu corazón se alegre al escuchar la voz del Señor. Que ese sea nuestro deseo en la mañana de hoy. Dios te bendiga.
Buenos días a todos mis queridos amigos y amigas, que ya somos una familia, y a todos aquellos que se están uniendo con nosotros día a día. Qué bueno que la familia va creciendo, mientras algunos pues se tienen que ir incorporando a nuestras transmisiones un poquito más tarde, ¿verdad? Porque ya sus estilos de vida han cambiado. Agradecemos a Dios de todos los que hemos conocido y de todos los que en algún momento han sido beneficiados a través de la palabra del Señor. Así que pedimos a Dios que durante el día de hoy podamos nosotros tener una experiencia gratificante con Dios. Hemos estado orando por cada una de las peticiones que ustedes así lo han solicitado, sus necesidades. Y hemos estado compartiendo momentos de interés, momentos de oración, momentos de diferentes situaciones. Esperamos que hoy me pueda poner, ¿verdad?, al día con algunas de las llamadas que tengo pendientes de algunos de ustedes que me lo han solicitado, y también al corriente, ¿verdad?, con algunos de sus mensajes. En mi día de ayer, pues, no tuve la oportunidad de dedicar un poquito de tiempo para algunas de sus necesidades. Ayer tuve que tomar mi día para hacer una operación de mías. Próximamente estoy de viaje esta semana y tenía que dejar algunas cuantas cosas organizadas, hechas. Así que ayer estuve trabajando hasta muy tarde y no pude dedicarle el tiempo. Así que me tomé el día de ayer para atender unos asuntos personales aquí de la familia y de la casa. Así que hoy espero poder atender algunas de sus necesidades y contestar algunas de sus llamadas y poder ponernos al corriente de sus necesidades y estar con ustedes. Sin embargo, si tomamos el tiempo para orar, esperamos que aquellos que se sentían un poco delicados de salud, que puedan estar mejor. Ayer recuerdo que Eris Pérez dijo que tenía dolor de cabeza. No sé cómo se siente hoy. Yo espero que estés mejor, que se sienta mejor. Gracias a Dios, el esposo de nuestra querida Mirta Maldonado, ayer lo dieron de alta al caballero que se puso muy malito el sábado y lo tuvieron que operar de hernia. Se le había reventado una hernia. Así que ayer regresó a casa con su familia. Estamos contentos porque el Señor ha respondido impresionantemente nuestras oraciones y ha permitido que pueda estar de regreso en casa. Así también algunas otras peticiones que se han solicitado por los hogares, por los matrimonios, por los hijos. Hemos estado orando mucho por los hijos. De hecho, pues ayer mi hijo regresó de Estados Unidos y llegó casi a las 2 de la mañana y yo dije, bueno, lo voy a esperar. Así que esperé que mi hijo pudiera llegar y por la puerta abrazarlo, bendecirlo y tener la seguridad que estaba bien. Así que hemos dormido poco, pero estamos agradecidos a Dios por las fuerzas que nos da, que no sabemos de dónde viene, pero el Señor las trae. Así que agradecemos a Dios por todo y oramos por todos ustedes. Quiero puntualizar este Salmo 29, que me parece extraordinario. Es un salmo de 11 versos destinado a la voz de Dios. Maravilloso. Cuando yo hace unos años atrás, porque la investigación del tema que yo presenté en el Congreso y después hicimos el eco el sábado pasado, es un tema que, claro, solamente pude compartir algo muy, pero que muy leve. Es decir, ese tema a mí me tomó varios años investigar. Es un tema que he tocado en otras ocasiones, no desde el ángulo que lo presenté estrictamente en el Congreso, porque este tema tiene muchos ángulos y voy a retomar ese tema para tomar otro ángulo completamente posteriormente.
Pero la investigación total de ese tema me tomó a mí mucho tiempo. Y pues tengo que decir que años de investigación y llegar a todas las dimensiones del tema, pues me tomó tiempo. Pero una de las cosas de las partes de ese tema que me disfruté investigar fue cuando hice la investigación de cuando dice que Dios nos hace a su imagen. La parte de la semejanza tiene otras dimensiones sumamente profundas, profundísimas, que bueno, que en 1 hora y 20 minutos jamás se cubre. Pero yo pienso que en algún momento podremos dedicarle a cada área un poquito más de atención. Pero específicamente cuando estaba yo haciendo la investigación de cuando Dios dice que nos hace a su imagen y voy presentando de cómo Dios tiene forma, ¿verdad? Porque para mí desde niña, desde muy niña, pues Él me hizo creer de que Dios no tenía forma. Dios era como una bola de luz que se sentaba sobre un trono y yo veía un trono pero no veía a nadie. Sencillamente veía una luz saliendo de un trono y una voz que sale de la nada. Y yo decía, pero ¿cómo? ¿Verdad? Yo niña, muy niña, yo decía, pero ¿cómo una luz tiene una boca para poder escucharse? Hasta que pude hacer la investigación de cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y le hace al hombre una cabeza y le pone al hombre ojos y nariz y boca y oídos. Entonces me voy a dar la tarea que allí solamente en la presentación de PowerPoint yo puse 2 versículos. Pero la Biblia está llena de versos que hablan de los ojos de Dios y de la boca de Dios y de los oídos de Dios y de las manos de Dios. Entonces yo digo, wow, espérate. Si yo fui hecha a su imagen es porque Dios tiene lo que yo tengo. Yo soy un reflejo mucho inferior. Imagínate, fuimos hechos un poco menor que los ángeles en poder, en capacidades, pero es decir, nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios. Entonces fue cuando fui comprendiendo que mi Dios sí tiene forma, y no solamente Cristo porque ocupó naturaleza humana, no. Porque dice, hagamos al hombre a nuestra. Nuestra es que ellos comparten la misma imagen y comparten la misma semejanza. Entonces, cuando yo me miro, yo tengo que mirar que yo tengo un gran parecido con Dios. Y aquí específicamente, Salmos habla de la voz de Dios. Entonces dice, hijos de Dios, tributad al Señor. Tributad al Señor gloria y el poder. La gloria y el poder. Tributad la gloria de vida. Está diciendo que nosotros tributemos a Dios por la gloria y el poder de Dios. Entonces dice, y tributad al Señor la gloria de vida a su nombre. No es cualquier gloria, es la gloria que Él se merece. Es una gloria de vida a Él. Adorad al Señor en la hermosura de su santuario. No es decir, hermanos, demos la gloria hoy a Dios. No, aquí dice, es la gloria que Él se merece. No es la gloria que tú quieres darle. Porque a veces nosotros queremos darle una gloria a Dios a nuestra manera. Pero no es como yo quiero darle la gloria a Dios. Es como Él se merece la gloria. Entonces, cuando tú te preguntas, bueno, cuando yo voy a dar gloria a Dios, yo tengo que saber cómo la Biblia dice que Él se la merece. Porque nosotros tenemos un concepto demasiado limitado, humano y rebajado de cómo Dios se le da la gloria. Porque, ¿cómo se le da la gloria a los hombres? Bueno, a los hombres, la gente para dar su gloria, para glorificar al hombre, pues se le da un aplauso. Se le escribe algo bonito, se le dedica algo. Eso lo hacemos para los hombres. Se le dedica
las personas que quieren ser famosas sueñan con tener una estrella en las calles de Hollywood. O que alguien le escriba algo bonito, le dedique ¿verdad? Un busto, una estatua, o le haga una placa bonita, o que su nombre aparezca en las pancartas más famosas de cada ciudad del mundo. De esa manera el hombre busca su gloria, escribir algo para que su nombre sea reconocido y ponen su nombre en un autobús, ¿ve? O ponen su nombre en un screen allá, en unas pantallas electrónicas. Y cuando salen afuera la gente aplaude o lleva su nombre en una camiseta, en una marca. De esa manera la gente busca su gloria. ¿Cómo se le da la gloria a Dios? Entonces es cuando nuestra mente y nuestra cabeza tiene que buscar en las páginas sagradas cómo se honra y cómo se glorifica a Dios. Porque no es a la manera que lo hacemos del mundo. No es a la manera del mundo. No es que tú pongas el nombre de Dios en una camiseta, te cargues el nombre de Dios en una oreja, te cargues con un crucifijo en el cuello. No es que te pongas una bandana en la cabeza. No es que sencillamente un día, como dice la gente, vamos a darle un aplauso a Dios y todo el mundo arranca a aplaudir porque alguien le pidió que le dieran un aplauso a Dios. De hecho, la Biblia habla de aplausos, pero es ese aplauso como una respuesta de un amén por el reconocimiento de Dios, no es porque alguien me lo pide, es porque yo reconozco eso. Eso es otro tema, ¿verdad? Que ya yo había tocado en tiempos anteriores sobre el aplauso, pero nosotros no podemos adorar a Dios como adoramos a los hombres, porque la gloria de Dios se manifiesta en nuestra vida. La manera más grande de nosotros adorar y reconocer la gloria de Dios es a la altura en que vivimos, cómo nosotros diseñamos nuestros pensamientos. ¿Qué decidimos? En la manera en que decidimos, en la manera que hablamos, en la manera en que nos conducimos, en la manera en que nosotros testificamos, en la manera en que presentamos a Dios en nuestra vida diaria, le damos una gloria de vida. Dice aquí del verso 3 al 11, habla solo de la voz de Dios. Voz del Señor sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. El Señor sobre las muchas aguas. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor quiebra los cedros, quiebra los cerdos del Líbano. Hace saltar al Líbano como becerro y al Sirión como búfalo. Estamos hablando del poder de la voz de Dios sobre las aguas. Y sabes que la Biblia habla que las aguas representan muchedumbre, sobre muchas aguas. Porque la voz de Dios es potente, la voz de Dios es majestuosa. Él dice aquí la voz de Dios vierte llamas de fuego. La voz del Señor sacude el desierto de Cades. La voz del Señor desgaja las encinas, desnuda los bosques y en su templo todo proclama su gloria. Estamos hablando de una voz de poder. Es cuando Dios usó su voz. Interesante aquí. Cuando Dios usó su voz para crear todo el cosmos. Y dijo Dios, comienza Génesis 1. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y dijo Dios, hagas un espacio en los cielos. ¿Cómo todo obedece a su voz? ¿Qué clase de voz tiene Dios? Que cuando lo inanimado y lo que no tiene vida, y lo que no tiene oído, y lo que no tiene ojo, y lo que no tiene boca, escucha a Dios, obedece. Dios le dice al mar que se encrespe las aguas y se encrespa. Y Dios le dice al mar que se calme, él se calma. Y Dios le dice a los astros, muévete y se mueve. Y Dios le dice al sol, vete y se va. Y dice a la luna, escóndete y se esconde. Dios hasta el viento le obedece. Las piedras, la naturaleza, todo lo que Dios creó con el poder de su boca, le obedece. Pero a los únicos que Dios le puso oídos para oír y una mente para interpretar fue a nosotros. Y la pregunta es, ¿por qué no le oímos?
¿Por qué confundimos su voz? ¿Por qué cuando escuchamos no obedecemos? Dice el versículo 10 y 11, el Señor preside el diluvio y se sienta como rey para siempre. El Señor da poder a su pueblo. Y por eso yo tengo esta palabra tan clara en mi ministerio. Luz, esperanza y poder. Y va en ese orden. Porque la palabra de Dios es esa luz que ilumina nuestro camino. Es esto lo que va adelante. Cuando nosotros estamos en unas tinieblas y confundidos, nosotros necesitamos esa luz de Dios. Y eso es lo primero que llega, luz. Y cuando esa luz de la palabra llega y comenzamos a comprender todo lo que en la Escritura está escrito, entonces entra la esperanza. Esa luz trae esperanza. Pero el pueblo de Dios no solamente vive de esperanzas y promesas. El pueblo de Dios no solamente vive de pactos. Dios da poder a su pueblo para vencer. Y el poder viene de Jehová. Por lo tanto, nuestra vida comienza con un rayo de luz que viene a disipar las tinieblas que el diablo ha puesto en nuestras vidas. Y esa luz trae esperanza. Y esa esperanza produce poder. Y ese poder viene de Jehová. El Señor da el poder a su pueblo. Bendice a tu pueblo con paz. Qué impresionante. Mi cabeza ahora mismo está dando tantos retumbos de un lado al otro. Porque fíjate que a veces nosotros pensamos que cuando Dios nos da el poder que le da a su pueblo, es para que nosotros nos levantemos a destruir. Porque fíjese que eso es lo que nos enseña. Los superhéroes de la tierra, ¿qué hacen? Pelean y destruyen. No he visto una serie de algún superhéroe que no haya terminado destruyendo algo. Sin embargo, el poder que Dios le da a su pueblo para convertirlo en un héroe de la fe es un poder que comienza en la paz. No comienza en la guerra, comienza en la paz, porque quien nos da ese poder es el príncipe de paz. Ese poder que Dios le da es como dice aquí el Salmo 29, el Señor da poder a su pueblo, pero lo bendice con paz. Porque Dios no trae una revolución en nuestra mente, la cual nos trae confusión. Y nos trae un poder para destruir a los enemigos y acabar con todo el mundo. Fíjate que los discípulos querían ese poder. Y le decía, ay Señor, ¿por qué no? ¿Por qué tú no haces descender fuego del cielo y mata a esos samaritanos? Sí, porque todo el mundo quiere poder para hacer una hazaña. Todo el mundo quiere poder para manifestar su gloria. Pero el poder que Dios le da a su pueblo es para darle paz. Es para que nosotros llevemos un mensaje de paz, un mensaje de esperanza. Porque Dios sella su palabra con paz. Y por eso yo siempre he dicho que cuando la palabra de Dios, cuando usted escucha una palabra de Dios, aunque esa palabra entre como una espada a tu corazón y tú digas, wow, esta palabra que hoy yo escuché era para mí. Dios me habló. Dios acaba de tocar un punto vulnerable de mi corazón y de mi vida. Junto con la espada que se atraviesa en tu corazón, Dios pone paz. Dios pone paz. En medio de la quietud pone paz. Esta es una señal que Dios pone en su palabra. Pero cuando tú escuchas una palabra de Dios y esa palabra te causa ansiedad, te causa depresión, te
te causa una intranquilidad y una intranquilidad. Y eso, ahí está. Pero no, a la postre, no te deja paz. Cuidado, cuidado. Siempre que Dios hablaba, aun cuando Dios habló palabras duras a su pueblo, le habló palabras duras a los fariseos, a los levitas. Dios sabe hablar duro, fuerte, estremece nuestro cuerpo y es como una espada que penetra. Siempre cuando esa espada entra, aunque duele, da una sensación de paz. Y esa es una señal de que Dios nos está hablando. Pero cuando yo escucho una palabra de Dios en boca de alguien y a mí me causa como que una intranquilidad, como un sabor, como que aquí hay algo extraño que no me encaja, y esa palabra no me proporciona esa paz, ya yo sé que esa palabra no viene de Dios. Por más linda que la pinten, por más enérgica que la prediquen, por más doctorado que tenga la persona que lo está diciendo, cuando esa palabra no se asienta en mi corazón con paz, ya yo sé que esa palabra no viene de Dios. Y yo te estoy dejando esta clave para que tú aprendas a conocer la voz de Dios. La voz de Dios siempre habla con poder, pero sella con paz. Para aquellos que están tratando de identificar la voz de Dios y saber cuándo Dios le habla o no, recuerda que esta es una señal y está en Salmo 29. ¿Ok? El Señor habla con poder, con su voz, pero sella su palabra con paz. Quiero compartir, que podamos compartir este himno. Me encanta, es un himno que acostumbro a cantar a dúo con mis hijos, o si no, a trío cuando estamos juntos todos. Es el himno 331, justamente habla de esa paz. Habla de esa paz. En el himnario antiguo es el 331. En el seno de mi alma. En el seno de mi alma hay una dulce quietud. Voy a bajarlo un poquito. En el seno de mi alma hay una dulce quietud. Se difunde embargando mi ser. Una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz, la que da nuestro Padre terrenal. Le ruego que inunde por siempre mi ser. Sus ondas de amor celestial, esa paz inefable consuelo me da, pues descanso
estoy inundado en su luz. Paz, paz, cuán dulce paz, la que da nuestro Padre terrenal. Le ruego que inunde por siempre mi ser. Sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda seguir. Haz de Cristo tu amigo, que fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir. Oh, paz, paz, cuán dulce paz, la que da nuestro Padre terrenal. Le ruego que inunde por siempre mi ser. Sus ondas de amor, sus ondas de amor, sus ondas de amor celestial. Qué maravilloso el poder nosotros saber que Dios quiere hoy regalarnos paz. El diablo quiere traer confusión, el diablo quiere traer tristeza, el diablo quiere traer guerra, pero nosotros somos hijos del príncipe de paz. Nosotros somos hijos de la paz. Y nosotros tenemos que cargar con esta paz, señores, aún en medio de la guerra, en medio del conflicto que el diablo quiere traer a nuestra vida. Nosotros tenemos que ser bañados de paz, señores. El diablo quiere sacarnos a nosotros de esa paz. Él odia esa paz. Eso fue el cántico que cantaron los ángeles cuando Jesús nació. Y ese cántico es tan vigente hoy como lo fue en el pasado, donde decía: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Nosotros hemos creído que esa paz será cuando estemos en el cielo. No, Dios dijo que la paz era para esta tierra y puede ser para ti hoy. Padre, en esta hora te damos las gracias, porque hoy este salmo que hemos compartido nos da un mensaje tan poderoso de que tú quieres que nosotros aprendamos a escuchar tu voz y que nosotros podamos darte la gloria que tú te mereces, no la que te queremos dar, la que tú te mereces. Oh Dios, queremos darte esa gloria porque tú eres grande y tu voz es fuerte y potente. Perdona, Señor, las veces que nosotros confundimos tu voz con la voz de los hombres, cuando confundimos tu voz con la voz del mundo, cuando confundimos tu voz. Pero peor es cuando no la obedecemos. Por eso en esta hora, Señor, ayúdanos a comprender tu voz, a escuchar tu voz, a sintonizar nuestro oído con tu voz. Para que cuando escuchemos tu voz,
podamos obedecer tu palabra y podamos recibir tu paz. Dale paz hoy, Señor, a todos aquellos que nos están escuchando. Dale paz, Señor, a aquellos que están en tribulación, a aquellos que están metidos en medio de una guerra. Danos esa paz, Señor. Ayúdanos a elevar nuestras cabezas por encima de cada situación difícil que vivamos. Ayúdanos a poder tener una palabra de gratitud para ti, Señor. Gracias. Gracias por escucharnos. Gracias por estar aquí. Gracias por recibirnos cada mañana. Gracias, Señor, porque tú traes un mensaje para tu pueblo cada día nuevo. Que así sea, que tu Santo Espíritu esté con nosotros, que tu Santo Espíritu nos dirija en toda parte de la palabra que podamos exponer hoy y en la que hemos ya expuesto. Lo pedimos todo. Amén y amén. Bien, vamos a pasar juntos al libro de Éxodo. Hoy vamos a entrar al capítulo 13. Perdonen. Y vamos a tocar una ley que Dios estableció ahí en la salida de Egipto. Estas son palabras que Moisés habló. Este fue el discurso, más bien el discurso que Dios le dio a Moisés, que posteriormente Moisés tenía que decirle al pueblo. Aquí me llama la atención algo que quizás usted ha notado y no me ha mencionado, y es el momento en que Dios comienza a hablarle a Moisés. Fíjate que en el capítulo 12, por ejemplo, en el versículo 43 al 51, que fue el que tocamos ayer, dice que el Señor dijo a Moisés y a Aarón, porque todavía Dios le habla a los dos. Cuando Moisés comenzó a poner las excusas de ir a Egipto, al final Dios le permitió que su hermano Aarón fuera su voz al pueblo. Sin embargo, me llama la atención que en el capítulo 13, estos son los detalles que yo les insto a ustedes a mirar cuando ustedes estudien la Biblia, porque recuérdense, la Biblia no es para leerse, la Biblia es para estudiarse. Por eso la palabra dice escudriñad las escrituras. Ahora, me llama la atención que en el capítulo 13 Dios le habla a Moisés. Y aunque en algún momento vamos a ver que también hace una mención, pero del capítulo 13 en adelante, Dios comienza a hablarle directamente a Moisés, para que Moisés le hablara al pueblo. Como si el Señor dejara claro que Dios utilizó a Aarón para que Aarón le hablara al faraón y al pueblo, porque Moisés se había declarado un tartamudo y una persona sin elocuencia. Quien se declaró así fue Moisés mismo. Dios no lo declaró así. Dios lo eligió con ese problema porque Dios iba a estar en su boca. Pero como él se autodeclaró incompetente, desconocedor del idioma, incapaz, pues Dios dijo, ok, debo poner a tu hermano. Sin embargo, de ahora en adelante, cuando el pueblo va a salir ya de Egipto, Dios comienza en el capítulo 13 a hablarle directamente a Moisés. Como quien dice, ya no hay excusa porque ya no le vas a hablar al faraón. Ya no, ahora yo te voy a hablar a ti y tú le vas a hablar al pueblo. Es como si ya Dios hubiese hecho una pequeña separación entre Aarón y Moisés. Entonces dice capítulo 13, el Señor le dijo a Moisés, conságrame todo primogénito varón entre los israelitas. El primer nacido me pertenece a mí, tanto de los hombres como de los animales. Y Moisés dijo al pueblo, recordad este día de vuestra salida de Egipto, de la casa de servidumbre. El Señor os sacó de aquí con mano fuerte.
Por tanto, no comeréis pan leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib, que eso es entre marzo y abril. Entonces, estamos viendo aquí dos cosas que van corriendo paralelas. Dios le dijo, aquí se establece lo que se llama la ley del primogénito. Cuando Dios, ahora, de una familia, Dios escoge a alguien como su propiedad. Y Dios le dice a Moisés, tú le vas a decir que tú me vas a consagrar todo primogénito. Todo primogénito varón entre los israelitas es mío, tanto de los hombres como de los animales. Es decir, todo primogénito varón era consagrado para algo especial para Dios. Y todo animal primogénito era separado para Dios. Es decir, cuando se escogía un animal para hacer un sacrificio, no podía ser cualquiera. Tenía que ser elegido entre los primogénitos, porque Dios reconocía que era para él. Ese es eso. Es decir, y de hecho, todo primogénito animal que nacía, por ejemplo, una vaca, o un asno, o una oveja, o una cabra, o un carnero, lo que sea, el primero que naciera de verdad, de la cría, ese se le dedicaba a Dios y se llevaba para que formara parte del ganado especial de los levitas. Y era de esos animales que se hacía el sacrificio. El sacrificio no se hacía de cualquier animal, sino de ese animal primogénito que cada persona debía apartar de su ganado. ¿Ok? De su ganado, el primero que naciera de ese ganado, ¿ok? Ese era el que se le dedicaba y se llevaba al templo para que los levitas pudieran posteriormente ver cuando se instituyera lo del santuario. Mientras tanto, la gente hacía sacrificios antes del santuario. Bueno, desde Abraham se hace sacrificio, Noé hizo sacrificio, Adán hacía sacrificio. Por un sacrificio que hizo Abel fue que Caín lo mató. Es decir, esto del sacrificar animales no nace ahí en el Éxodo, sino era una manera de poder ilustrar la muerte de Dios, de Jesús, que era el primogénito. Se le llama el primogénito de Dios, incluso se le llama en el Nuevo Testamento el primogénito de los muertos, que eso es algo que se va a explicar posteriormente, porque por eso es que Dios a el pueblo de Israel, él le llamaba mi hijo primogénito y le dijo a Faraón, deja sacar a mi hijo primogénito, porque era el primer pueblo de Dios, el primer pueblo de Dios oficial era ese. Entonces, siguiendo la trayectoria del primogénito, ese era el pueblo primogénito de Dios. Cristo era el primogénito también. Iba a ser el primer cordero que Dios iba a traer al mundo. El primero y el único, porque después de Cristo nadie más va a morir para traer salvación. Y entonces ese pueblo era una representación de Dios. Por lo tanto, la representación ahora tenía que establecerse no como pueblo solamente, sino por casa y por familia. Por lo tanto, que de cada familia el primogénito le pertenecía a Dios. Y también le pertenecían los animales primogénitos. Entonces, ese día en que salían ellos, que era el día 14, ese día, usted sabe que ya lo habíamos tocado y aquí se repite en el capítulo 13, de que ese día debían recordar que ese día de la salida, que era el día 14, iba a ser un memorial. Se iba a recordar como que ese día había sido la salida de Egipto, de la casa de servidumbre, y que Dios los había sacado y esto es un bien importante esto, con mano fuerte. Por tanto, como Dios los liberó con mano poderosa, no podían comer nada leudado. Entonces estamos viendo que aquí son varios símbolos que van corriendo paralelos uno al lado del otro. Número uno, que cada primogénito de los animales y de las personas debía ser consagrado a Dios, que ese día 14 del mes de Abib debía ser un día sagrado, un memorial, y desde ese día en adelante no podían comer nada leudado, y que ese día lo tenían que celebrar, ¿verdad?, para recordar ese día en que Dios los había sacado con mano poderosa. Fíjate, corren varios paralelismos. Primogenitura,
la fecha, que era el 14 del mes de Abib, que fuera una fiesta de recordación y que no se debía comer pan sin levadura. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos saca del pecado, nosotros tenemos que vivir sin pecado. Ahora, versículo 5 en adelante hace la especificación, es como si del versículo 1 al 14 era la introducción de estos dos memoriales, el memorial del Hijo primogénito y el memorial del pan sin levadura. Ahora, del versículo 5 al 10, especifica algo del pan sin levadura. Ya vimos que la introducción del versículo 1 al 4 era presentar los dos memoriales. Ahora, del 5 al 10, vamos a explicar uno primero. Por ejemplo, del 5 comienza y dice, y cuando el Señor os haya introducido en la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del heveo, del jebuseo, como lo juró a vuestros padres, tierra que emana leche y miel, celebraréis este rito en este mes. Es decir, que este rito ellos lo debían celebrar aun cuando entraran después de la conquista de Canaán y ellos heredaran esa tierra, ellos debían seguir celebrando esta festividad. Y dice que cuando ustedes estén allí, celebraréis este rito en este mes, no en cualquier mes, era en el mes de Abib. 7 días comeréis pan sin levadura. 7 días comerán el pan sin levadura y no se verá con vosotros nada leudado ni levadura en todo vuestro término. ¡Wow! Espera aquí que esto va a otra dimensión. Esto va corriendo de dimensión en dimensión. Es decir, que aun cuando Dios le estableciera a ellos, los pusiera ya en la tierra de Canaán, ellos debían hacer este rito donde iban a celebrar, iban a recordar el día que Dios los sacó de Egipto y por los próximos 7 días, es decir, del día 14 al 21, no podían comer nada que tuviera levadura, pan sin levadura. Era lo que podían comer. No, Dios no quería levadura. Y recuerden que ya yo he explicado que esa levadura representaba el pecado y es la manera en que Dios quiere que un pueblo se mantenga santo, en santidad. Pero cuando se le dio esa orden, ese día en Egipto se había dicho que no podían comer pan con levadura y que dentro de la casa no debía haber levadura. Ahora, cuando Dios instituye esto como un memorial, aún cuando reciban la tierra prometida, dice aquí que cuando coman esos 7 días pan sin leudar, dice que no puede haber levadura, el versículo 7, ni levadura en todos vuestros términos. ¿Qué significa? Que no podía haber levadura en ninguna la parte donde ellos estuvieran. No solamente en el pan, no solamente en la casa, era en todos los términos. Es como si Dios quisiera dejarle un mensaje claro a el pueblo de Israel, diciendo, no quiero que haya levadura, no quiero que haya pecado en el pan que te comes. Es decir, no quiero que haya pecado en lo que comes. No quiero que haya pecado en tu vida. No quiero que haya pecado en tu casa. Y no quiero que haya pecado en todo mi pueblo. Esto es un proceso de una santificación gradual amplísima. Amplísima. No podía haber levadura en el pan, no podía haber levadura en la casa, no podía haber levadura en el pueblo. Estamos hablando de una santidad que Dios estaba buscando, una santidad total en todos los términos. Yo estoy viendo que Dios quiere un pueblo santo, no solamente quiere un pan santo, no solamente Dios quiere una vida en santidad, Dios quiere un pueblo en santidad. Y a veces pienso cómo nosotros hemos minimizado
minimizado el mensaje de la santidad, excusándolo, diciéndole que el espíritu está presto, mas la carne es débil. Yo recuerdo hace, quizás era como unos 10 años atrás. No, creo que fue para el 2013, 2012. Para el 2012 fui a predicar en una iglesia y yo estaba hablando un poquito de esto, y lo que usé como plataforma fue cuando Dios le dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más. Y entonces yo estaba hablando de que Dios no le miente a nadie. Dios no es un Dios de mentira. Y cuando Dios le dijo a aquella mujer adúltera, que no era otra mujer sino María Magdalena, que posteriormente aún el espíritu de profecía menciona que esa mujer fue su más fiel seguidora, Dios no le dijo una mentira a María Magdalena. ¿Cómo Dios le va a estar diciendo, vete y no peques más? Es decir, Dios le dio una orden a María de cuál era el estilo de vida, de haber sido una mujer pecadora en todos sus términos, se convirtiera en una mujer santa en todos sus términos. Y yo estaba hablando acerca de que Dios no juega con sus palabras. Dios es un Dios de verdad. Y cuando Dios le dijo a María, vete y no peques más, es porque Dios no le dio una orden a María que era imposible. Dios le dio una orden a María que en el nombre de Cristo y con la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros es posible. ¿Ok? Es posible. En esta tierra es lo que Dios pide. Entonces, cuando yo estaba haciendo esa declaración y llevé a las personas a 1 de Juan capítulo 3, donde dice que el que permanece en Cristo y el que nace en Cristo no peca y no puede pecar porque la simiente de Dios está en él. Bueno, debo decir porque es que a mí me pareció tan increíble lo que yo viví ese día. Cuando yo terminé, yo vi una reacción inmediatamente en la cara del pastor y la esposa. Y entonces, de repente yo veo que el pastor sube a la plataforma y toma la palabra. Yo estaba arriba de la plataforma y toma la palabra el pastor y dijo, hermanos, yo quiero decirles que yo no estoy de acuerdo con lo que dijo la hermana Polanco. Yo estaba dando una campaña y la iglesia estaba abarrotada. Teníamos como 300 y pico de personas. Él dijo, pastor, así yo no estoy de acuerdo con la palabra de ella porque es imposible vivir en esta tierra sin pecar. Nosotros somos pecadores y seremos pecadores hasta que Cristo venga, y la santidad vendrá cuando Cristo venga a esta tierra, cuando Cristo nos transforme. Y yo me quedé en una pieza. Yo como que no podía creer. Yo no podía creer lo que mis oídos estaban escuchando. La iglesia estaba en shock. Y dijo, y quiero reunirme con todos los ancianos al terminar el culto porque tenemos que evaluar esta campaña. Y cuando yo regresé al podio para orar, yo digo, yo lamento, ¿verdad?, que aquí haya una doble opinión sobre el tema de hoy. Pero yo quiero decir una cosa, que no fui yo quien le dije a María Magdalena, vete y no peques más. Porque no fui yo que le dije a María Magdalena, vete y no peques más. Fue Dios quien le dijo, y Dios no es un Dios de mentira. Y Dios, cuando venga a esta tierra, Dios no viene a ti a liberarte del pecado. No, Dios te liberó del pecado en la cruz del Calvario. Para eso vino Cristo a morir, para liberarnos a nosotros del pecado. Y Jesús en su vida demostró que en este mundo se puede vivir sin pecar. Para eso vino Cristo, para enseñarnos a nosotros cómo se vive en un mundo de pecado sin pecado. A eso vino Cristo. A mostrarnos a nosotros cómo se vive en un mundo de pecado sin pecado. Y Jesús dijo, ejemplo os he dado para
para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Esa experiencia me ha quedado en la cabeza. Yo creo que ha sido la experiencia más fuerte que yo he vivido en mis años de evangelista. Y en un momento retomé la conversación con el pastor y le digo, no, es que no puedo comprender cómo es posible que usted no pueda creer que aquí y ahora nosotros somos llamados para vivir sin pecar. Entonces me citó, porque es que hay un versículo que Pablo dijo, ¿quién me liberará a mí de este cuerpo de muerte? Claro, porque somos humanos. Pero lo que viene Cristo a hacer cuando venga es que todo lo mortal, Él lo va a vestir de inmortalidad y lo corruptible en incorruptible. Pero una vida de santidad se debió haber desarrollado aquí en esta tierra antes de llegar al cielo, porque lo único que vamos a llevar al cielo es nuestro carácter, y un carácter impuro no heredará el reino de los cielos. Entonces estamos viendo aquí, cómo Dios a través de esta festividad, a través de este pacto, de esta fiesta del pan sin levadura, Dios quería mostrarle a su pueblo que Dios necesitaba un pueblo que no tuviera pecado, ya le dije, no solamente en el pan o en el cuerpo o en la casa, en todos sus términos. Dios necesitaba que un pueblo viviera santo en todos sus términos. Dice aquí, versículo 8, y lo contaréis en ese día a vuestros hijos. Es decir, cuando las generaciones entraran, y esto es otra cosa que me cautiva la mente. Quizás, como yo digo, hay cosas que a las personas, bueno, a otros predicadores les llama la atención quizás otras cosas. A mí me llama la atención mucho los detalles. Los detalles para mí es la clave del conocimiento. Aquí dice, y lo contaréis ese día a vuestros hijos y les diréis, hacemos esto porque el Señor hizo por nosotros cuando nos sacó de Egipto. Y os será una señal sobre vuestra mano y como un memorial ante vuestros ojos, para que la ley del Señor esté en vuestra boca, por cuanto con mano fuerte el Señor os sacó de Egipto. Por eso guardaréis este rito a su tiempo, de año en año. Una cosa que me llama la atención es que Dios quería perpetuar esto para que la generación que no vio la salida de Egipto, la generación que no tuvo la oportunidad de con sus ojos ver, con sus oídos oír y con sus pies marchar, no olvidaran que el Dios de sus padres también era el Dios de ellos. Y hay cosas que Dios pone en la Biblia como un memorial para nuestra próxima generación. Y es triste cómo nosotros hemos perdido esto de entregar un legado a nuestra próxima generación. Me llama la atención que ellos iban a hacer esto para que cuando sus hijos preguntaran, le dijeron, papá, ¿y por qué tú matas un cordero? Y papá, ¿y por qué comemos cordero con hierbas amargas? Papá, ¿por qué comemos pan sin levadura? ¿Por qué comemos 7 días pan sin levadura? Hijo, porque hace tantos años atrás, nuestro Dios nos sacó con mano poderosa. Entonces, mire este detalle. Esto será una señal sobre vuestras manos y como un memorial ante vuestros ojos. Por cuanto con mano fuerte el Señor nos sacó de Egipto. Por eso guardaréis este rito a su tiempo, de año en año. Es decir, cada año en el mes de Abib ellos tenían que celebrar esto. Porque esto era un memorial, primero dice aquí, para sus ojos. ¿Por qué? Una señal para vuestra mano.
Era una señal en la mano. ¿Por qué? Porque era una señal en la mano. Fíjate que la señal que Dios dice que también con el que el Señor va a sellar a su pueblo es en su frente y en su mano. Entonces, es porque con la frente, con la mente decidimos y con la mano actuamos. Pero sin embargo, dice que iba a ser una señal para vuestra mano. ¿Por qué? Porque con mano poderosa Dios los liberó. Era una señal en la mano para recordar, no la mano de su esclavitud, no. Era la mano de Dios que los había liberado. Y era un memorial para vuestros ojos, para que aquellos que no habían visto pudieran ver en sombras lo que Dios había hecho en sus vidas. Y dice aquí, por eso guardaréis este rito. Versículo 11. Cuando el Señor os haya introducido en la tierra del cananeo, como ha jurado a vosotros y a vuestros padres, y cuando os lo haya dado, dedicaréis al Señor todo primogénito. También todo primerizo macho de vuestros animales será del Señor. Pero todo primerizo de asno lo redimiréis con un cordero. Y si no lo redimiréis, lo degollaréis. También redimiréis todo primogénito de vuestros hijos. Y cuando mañana vuestros hijos pregunten, ¿pero qué significa esto? Le diréis, el Señor nos sacó de Egipto, de casa de servidumbre, con mano fuerte. Y como Faraón se endureció en no dejarnos salir, el Señor dio muerte a todo primogénito de Egipto, desde el primogénito humano hasta el primogénito de las bestias. Por eso ofrecemos al Señor todo primerizo macho y redimimos todo primogénito de vuestros hijos. Así esto os será una señal de vuestras manos y un memorial ante vuestros ojos de que el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Esta última parte la voy a explicar mañana. Mañana voy a explicar por qué dice que le iban a dedicar al Señor todo primerizo macho, pero todo primerizo de asno redimiréis por cordero y redimiréis a todo primogénito de vuestros hijos. Esa parte la tengo que explicar mañana porque me va a tomar mucho tiempo y ya nuestro tiempo se terminó. Así que por hoy quiero dejar claro lo que en el capítulo 13 del verso 1 al 10 Dios quiere dejar claro es que Dios busca con los símbolos representar lo que Dios quiere que su pueblo viva en la realidad. ¿Y qué es lo que Dios quiere que su pueblo viva en la realidad? Que su pueblo sea un pueblo santo. En un mundo perverso haya un mundo santo, un pueblo santo. Por eso Dios nos llama la luz del mundo, porque cuando el mundo está en las tinieblas del pecado, nosotros somos esa luna plateada que alumbra en medio de las tinieblas, pero que no tiene luz propia, sino que refleja la luz del sol. Que esa sea hoy lo que Dios ponga en nuestro corazón. Que hoy cuando tú te levantes a hacer lo que vayas a hacer, recuerda que tú te mueves siendo una luz al mundo. Oramos. Padre de amor y de misericordia, gracias por haber traído tu palabra a nosotros en esta mañana. Gracias porque tú estás buscando un pueblo santo que pueda darte a conocer en medio de un mundo de pecado, que podamos ser esa luz al mundo, que no haya levadura en nuestra boca, que no haya levadura en nuestra vida, que no haya levadura en nuestras casas, que no haya levadura en todos los términos de tu pueblo, porque tú quieres reproducir tu carácter sagrado en medio de tu pueblo para que te demos a conocer en una forma perfecta. Gracias, Señor, porque tu palabra es poderosa y aun cuando los hombres no la entiendan y parezca que sea locura,
podamos reconocer que Dios está en su pueblo. Oh Señor, levanta tus manos, bendícenos a todos. Trae paz al que la ha perdido. Trae consuelo al que está en dolor. Trae sanidad al que está en enfermedad. Trae, Señor, salida al que se encuentra atrapado. Trae libertad al que está encadenado. Que hoy podamos reconocer tu poder y escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, querida familia. Señor sea contigo y tengas un día lleno de luz, esperanza y poder. Estuvo contigo tu amiga de siempre, Lizenit Polanco. Tengas un hermoso comienzo de semana y que sea una semana bendecida, igualmente un inicio de mes. Dios te guarde.